Saben, existe un término conocido como manly, un término para destacar algo masculino o muy varonil, usado más que nada por personajes de estéticas muy masculinas, y generalmente estos dos son muy comparados por esto mismo. Kuyo Yotaro, el estudiante maleante. Y Kenshiro, la estrella del norte, veremos quién ganaría en un combate justo, comencemos. Advertencia, antes de comenzar, se le recuerda al público que habrá spoilers fuertes de ambas series para el análisis, por lo que, si planeaban ver alguna de las obras a tratar, se recomienda dejar de ver el video ahora. Por su atención, gracias. Kuyo Yotaro nació de una chica de nombre Holly Joestar, y de un músico del cual no se sabe básicamente nada. Este fue un chico bien portado en su juventud, pero poco a poco se va haciendo más rebelde, a tal grado de no respetar ni a su madre. En serio. Tras despertar un espíritu maligno según él, su madre enfermaría, y tendría que ir hasta Egipto para derrotar a un viejo enemigo de todo su linaje familiar, Dio, un ser tan letal que, bueno, no detallaré sobre él, ya que no es su video, pero si quieren indagar sobre el personaje y sus habilidades, pueden ir a ver el versus que tiene con Alucard en este mismo canal, porque yo continúo. Para enfrentar a Dio, tendrá que enfrentar a varios seres con múltiples habilidades extraordinarias, todo esto a base a su ya famoso grito de guerra. Antes de comenzar con sus hazañas, es necesario explicarles qué es un stand. Esto tiene orígenes raros, pero para resumirles las cosas, existe una flecha que transforma el alma de una persona en un espíritu que sigue las órdenes del afectado. Cada stand tiene habilidades diferentes a otros, aunque en diversos casos pueden sacar uno muy similar. Existen los que actúan a control remoto, que solo tienen una función en específico, y otros que actúan a órdenes cercanas, y también el poder es variable. Si el stand es muy poderoso, será de corta distancia, pero si es un tanto débil, este puede extenderse a más cantidad de rango. Con estos datos en mente, el stand de Yotaro es este, Star Platinum, un stand físico de corto alcance, pero muy potente. Resaltando su brutal fuerza, aun siendo un niño puede darle palizas completas a adultos. Hablamos de un Yotaro menor a 10 años, superando en fuerza física a un adulto de muchos más de 20 años. Puede romper un inodoro de una patada, unos 25 kilos de fuerza como mínimo. Puede mandar a volar a un vampiro hasta romper una puerta de madera. Estando en prisión fue capaz de romper las barras metálicas sin problema alguno. Hasta pudo romper fácilmente el piso de un teleférico. Es decir, el stand de Yotaro puede sobrepasar los 320 kilogramos de fuerza, que sería la resistencia de un teleférico. En palabras digeribles, el golpe de Star Platinum podría matar a 4 personas juntas. Pues como prueba, a Yotaro no se le dificulta mover un auto en pleno aire, aún lleno de personas. Se ha podido librar a golpes de varios aldeanos zombies que le rodeaban. Y de hecho, aún estando débil, él puede seguir golpeando a gente como Yoshikage Kira, al cual lo dejó al borde de la muerte. De hecho, a su stand de capacidades superhumanas también le tocó el mismo destino que al usuario. Molió a golpes a un tiburón, en el océano, y estos tienen un peso de 680 a 1100 kilogramos, pero Yotaro lo redujo a puré de unos cuantos puñetazos. Todo esto en un pequeño limitante, pues como se ha visto, él tiene tanta fuerza para crear una especie de mini cueva en el desierto. Ha podido atravesar el estómago de Dio, el vampiro más poderoso visto hasta ese momento, cuyas capacidades físicas estaban incluso a un nivel superior al del mismo Yotaro, y no solo eso, sino que le ha podido partir el cráneo y mandarlo a volar con el mismo impacto. Una prueba de su poder, es que cuando él liberó gran cantidad de su fuerza en su escuela, devastó unos golpes tan potentes que estaban a nada de poder destruir dicha escuela, la cual sería del tamaño de un edificio pequeño de 3 pisos. Como mencioné, Dio tiene potencias físicas incluso superiores al del mismo Yotaro, por lo que se puede intuir que él también podría destruir casas de 3 pisos con sus golpes más potentes. Pues ahora imagínense a este sujeto liberando una abrumadora cantidad de golpes en una pelea contra Yotaro. Esto es una potencia de golpes que Yotaro estaría repeliendo con igualmente sus puñetazos. Y hasta llegaría a más, siendo que pudo contener brevemente a Dio con una aplanadora, y con una cantidad de golpes que dan en contraste una masiva de fuerza destruye casas repelidas nada más que por la fuerza de Yotaro.
y hasta pudo destruir una cueva creada por un stand que se transforma en minerales muy potentes, más específicamente, de diamantes. Y como finalizador, toda esa fuerza de golpes puede ser catalizada en un solo golpe, así destruyendo al oponente de manera definitiva, algo tan letal que incluso anula la regeneración de un ser que se recupera de cualquier daño físico en segundos. Esto le sirvió para matar a Dio definitivamente. Su velocidad también es muy alta. Antes de que un ser sobrehumano pudiera entrar al océano, Yotaro le brindó una paliza. Recogió las cosas de un chico antes de que siquiera reaccionara. En una ocasión jugando póker, él se puso un cigarro en su boca, y justo enfrente del rival, no se pudo ver en qué momento lo encendió, y hasta se trajo una bebida sin que lo notara. Puede atrapar vidrios en pleno aire. Es capaz de atrapar una bala que disparó él mismo a centímetros de su cara. Superó la velocidad de múltiples balas a centímetros de él. Le pudo arrancar un dedo a su abuelo sin que éste se diera cuenta, y eso que él era capaz de reaccionar a balas de joven. Superó a Polnareff, un compañero que estaba siendo poseído, el cual iba sin contenerse contra Yotaro. Este personaje es tan rápido para reaccionar a un ser que se mueve a la velocidad de la luz, por lo que al menos debe de ser la mitad de eso para poder darle un golpe de frente, y esta velocidad iba constantemente en aumento, pero Yotaro se mostró superior. No solo eso, sino que el manga mismo nos ha confirmado que efectivamente, Yotaro es capaz de pelear a velocidades más rápidas que la luz. Ojo, dije pelear, no viajar. Yotaro puede reaccionar y combatir a velocidades que superan la velocidad de la luz, pero por motivos de su rango en distancia, él no podría viajar a esas velocidades. De serlo, todo su arco no habría tenido tensión alguna, pues si Yotaro es al menos 2 veces superior a la velocidad luz, le podría dar cerca de 14 vueltas al planeta en un segundo, y no necesitaría de viajar en grupo por varios días como lo hizo con sus compañeros, pero en su rango de 10 metros, él puede reaccionar a dichas velocidades. Su resistencia tampoco se queda atrás. Él sin problemas puede romper un hidrante y no siente nada, y eso que estas cosas llegan a pesar unos 100 kilos. Aguantó ser apuñalado en el estómago. Fue lanzado hacia una puerta de metal y no sintió nada. Fácilmente el impacto debió ser de unos 300 kilos. Recibió un Esmeralda Splash, un ataque que consta en disparar esmeraldas con una dureza tan grande como el diamante a grandes velocidades, al grado de romper al menos una habitación muy grande. Posteriormente le bloqueó uno con solo sus brazos. Fue capaz de sobrevivir al impacto de un camión a toda marcha. Sobrevive a una explosión gigantesca sin protección. Aguanto un golpe de Dio, el cual ya mencioné que hace. Y hasta soporto que este mismo le rompiera los huesos a golpes, y al mismo tiempo lo lanzó desde una altura que superaba a varios edificios en el aire hasta el suelo mientras lo partía. Resumiendo, él aún puede seguir de pie al recibir ataques que se bajarían casas de 3 pisos sin problemas. Su durabilidad es un tanto difícil de catalogar. Yotaro puede estar peleando y peleando y peleando y peleando por horas, hasta quedar con huesos rotos, y aún estará sin ni una sola gota de sudor. Su rango de ataque está algo limitado, su estándar ser uno de los más poderosos en potencia física, apenas puede alcanzar los 10 metros de radio, no posee técnicas de distancia o algo que le permita llegar a más, por lo que este sería su límite. Su destructividad igualmente se queda en el mismo rango que en su fuerza. Yotaro no posee ataques de energía o algo que le brinde más poder destructivo que en sus puños, por lo que la destructividad de este depende de los para poder destruir cosas. Por otro lado, su potencial es de lo más roto en toda la saga. Él sin problema alguno ha superado a usuarios de stands muy poderosos que han pulido sus habilidades durante años sin ningún tipo de problema, y no solo eso, sino que su potencial es tan monstruoso que es capaz de aprender una técnica mortífera de un ser sobrenatural que se la pasó un buen rato perfeccionándola en cuestión de un solo intento, y ni siquiera la vio, se la aprendió solo por una frase que le dijo el enemigo y ya está. Solo eso le bastó para controlar dicho poder. La inteligencia e ingenio del personaje van de la mano. Incluso en la peor situación él es capaz de crear un plan para salirse con la suya sin ningún tipo de problema. Básicamente se le puede ocurrir un plan al instante de la situación en la que esté, incluso puede descubrir las debilidades del oponente y aprovecharlas en combate mientras pelea. Pero si Yotaro sobresale en algo es en sus capacidades físicas, pero estas por lo general van de la mano con su gran gama de habilidades superhumanas otorgadas por su stand.
Como bien les mencioné al principio, él es poseedor de un stand de corto alcance pero muy potente. Este ente es el espíritu de Yotaro que se manifiesta para pelear con sus oponentes. Es básicamente invisible para quien sea que no sea un usuario de stand, al igual que es intocable para los mismos, es decir, a menos de que tú también tengas un stand, no serán capaces de verlo, o sentirlo, haciendo que él pueda golpear a su oponente, pero el oponente no lo podrá golpear. Pero Star Platinum es más que solo un espíritu que golpea, también cuenta con una que otra habilidad física muy útil en combate, como lo sería el Starfinger, que consta en concentrar gran cantidad de su fuerza en sus dedos para así extenderlos y causar un potente daño físico a lo que sea que le atraviese. Además de que los stands también sirven como un comunicador, permitiéndoles a los usuarios comunicarse en espacios sin aire como lo serían debajo del agua. Tiene una capacidad pulmonar increíble, tanto que puede succionar a otros stands basados en humo por más grandes que estos puedan llegar a ser. También, es dotado de una precisión excelente, lo que hace que este pueda acertar unos golpes bastante precisos y directos al oponente en todos y cada uno de sus ataques. Al ser un espíritu, este es capaz de hacerse intangible a las cosas, ya sea atravesando minerales simples como cristales, o incluso cuerpos humanos externos e internos, siendo capaz de detener su propio corazón en una situación de peligro. Esto también lo puede hacer con seres externos a él, como bien dije, siendo así que pudo reanimar el corazón de su abuelo en una ambulancia, esto pudiendo ser una habilidad muy mortal en combate, ya que si lo deseara podría romper órganos internos o directamente aplastar el corazón del oponente. Pero su habilidad más peligrosa consta en algo llamado ataque, que le permite detener el tiempo por una cantidad determinada de segundos. En su punto máximo este pudo detener el tiempo por 5 segundos, algo que no parece la gran cosa, después de todo que podría hacer una persona en 5 segundos congelados. Pero Yotaro no es para nada una persona normal, hablamos de alguien con la capacidad de pelear a velocidades que superan la mismísima velocidad de la luz, esto siendo bastante mortal, pues podría sin exagerar darle miles de golpes potentes a su enemigo en ese tiempo, sin que se tenga una manera de defenderse, a menos que también tenga la habilidad para detener el tiempo, claro. En debilidades solo puedo resaltar una, y es que al depender de su stand para luchar, este se hace indefenso si sufre un daño considerable, ya que el stand de un usuario es básicamente el alma del portador, por lo que, cualquier daño en este significará un daño para el usuario también, por lo cual, si Star Platinum es lastimado, Yotaro también lo será. No tengo nada más que decir de Yotaro, así que pasemos a su contrincante. Desde su nacimiento, Kenshiro fue elegido para practicar una técnica de un arte marcial muy antigua y muy peligrosa y mortal, llamada Hokuto Shinken. Kenshiro entrenaría gran parte de su vida a especializarse en esa técnica junto a sus 3 hermanos adoptivos, de ahí, Kenshiro conocería al amor de su vida, Yuria, quien practicaría una técnica opuesta al Hokuto, el Nanto Seiken. De pronto, comenzaría una guerra nuclear que perjudicaría a la Tierra y a su flora y fauna. Aunque Kenshiro y Yuria sobreviven a dicho ataque, el problema vino cuando un antiguo amigo suyo, de nombre Shin, lo dañaría de manera mortífera dejándolo casi muerto, y raptaría a Yuria para que sea su esposa. La historia de Kenshiro empezaría aquí, haría amistades con 2 niños, derrotaría a su amigo, creería a Yuria muerta, conocería a otros practicantes del Nanto Seiken como Rei, se reencontraría con todos sus hermanos adoptivos, uno de ellos lo mataría, conocería a más practicantes del manto como Shu, hasta se enfrentaría a otros como Souten, se enteraría que Yuria estaba viva cuando este la creyó muerta, pelearía con su hermano Rao por ella, pelea en la cual Rao se sacrifica para que ambos sean felices y de paso alargándole la vida a Yuria. Años después regresaría, se encontraría con los 2 niños antes mencionados pero ya de adultos, se enfrentaría a maestros del Gento Koken como faltó, aunque en esos instantes raptaría a Narine, su pseudo hija, aún a tierras violentas. Kenshiro iría a salvarla, solo para encontrarse con la sorpresa de que allí había nacido, y además allí se encontraban su hermano Io y el hermano biológico de Rao, Kaio, quienes gobernaban dichas tierras, aunque ambos terminan muriendo por diferentes causas, y Kenshiro se separaría de Rin y Bad nuevamente.
Eso siendo un resumen muy corto sobre este personaje, y eso que solo les conté su aventura principal, pero si les detallara más no terminaríamos nunca. En todo caso, siempre pueden ir a ver el anime si quieren saber más de su historia. Pasando a sus aspectos físicos, su fuerza es destacable a más no poder. Kenshiro puede partirle la cara a bandidos y doblar sus brazos, detuvo el golpe de un bandido grande con sus dedos, es capaz de golpear a una persona hacia una pared estando sentado, capaz de cavar algo que palas normales no podían utilizando sus manos desnudas, atravesar paredes con sus puños, o solo caminando, levantar una roca poco más grande que una persona, detener 2 camiones con sus brazos, detener una bola de destrucción con su mano, destruir un tanque, dañar a un personaje de talla sobrehumana como Shin, levantar varias personas a la vez fácilmente. En su pelea con su hermano Haji, rompió el piso donde estaban luchando, paró a un tipo con 350 kilogramos de músculo con 6 dedos, lanzó a un tipo corpulento, arrancó una roca del tamaño aproximado de una casa como si fuese manteca, repitió esta hazaña con otra roca en la tierra de los Shura, posteriormente la movió fácilmente, y paró con una mano una locomotora a todo vapor. En sus mejores hazañas, Kenshiro pudo vencer a un prisionero golpeando sus manos, prisionero de un tamaño aproximado a un edificio, y eso que es de sus primeras hazañas, ya que Kenshiro se vuelve más fuerte conforme avanza el tiempo. En su pelea con Falcón la magnitud de sus golpes abrió los cielos, en su pelea con Souten las ondas de sus golpes creaban derribos a lo largo y ancho de una ciudad, aunque de por sí eran edificios deteriorados por el tiempo, detuvo con un brazo la patada de su hermano Rao, quien posteriormente pudo destruir gran parte de la torre en donde estaba Yuria. Y finalmente venció a Rao tiempo después en una pelea reñida, personaje que venció y casi humillaba al mismo Kenshiro cuando este ya era estructural, por lo que Kenshiro debió de tener un aumento indeterminado en su fuerza, al punto de que ya roza la escala estructural de manera segura, ya ni hablar de cuando venció a Kaiô, que superaba a Rao, aunque por igual es de una manera indeterminada, pero igualmente se mantiene su fuerza estructural. Pasando a su velocidad, Kenshiro es jodidamente rápido dándole golpes consecutivos a sus rivales, reacciona de 10 golpes por segundo, es bastante sigiloso apareciendo de la nada, reacciona a ataques muy rápidos como los de Mandara, reaccionó a Amiba, un tipo que humillaba a boxeadores que iban a 200 km por hora, apareció detrás de 2 guardias de la nada y sin que estos lo vieran, y reaccionó a Shu luego de que este le metiera en una ilusión. En múltiples ocasiones demostró ser más rápido que el ojo humano cuando le lanzaron una trampa con un yo-yo afilado y una manzana, este logró esquivarlo dando una sensación de teletransportación, y para colmo, partió la manzana más sin que los demás lo pudiesen ver, paró un ataque de látigos los cuales desaparecían de la vista de su oponente, atacó más rápido que Haji, el cual no pudo ver su ataque, repitió esta hazaña contra un anciano el cual no notó su ataque, y repitió esta hazaña a lo largo y ancho de la serie, dando un efecto de teletransportación. Puede golpear a varios soldados Shura a la vez. En su pelea con Am, este con su velocidad creaba imágenes de él mismo, y cuando este atacó, Kenshiro pudo reaccionar a su golpe sin problemas, incluso en cierto momento en su pelea contra este, un hombre pudo ver con dificultades su pelea por lo rápido que iban, pero eso no es todo. En sus mejores hazañas, tenemos el hecho de que superaba en velocidad a Souten, un personaje que esquivaba balas, de hecho, casi las bliseaba, dándole una velocidad sónica, y como dije, Kenshiro le superaba en velocidad en su primer encuentro. Posteriormente se enfrentó a Rao, el cual era superior a Souten, no se especifica cuánto, pero le superaba al fin y al cabo, y hasta esquivaba golpes casi desapareciendo enfrente de él en sus 2 enfrentamientos finales, y por último, antes de que su hermano Io le diera 1109 golpes a un guerrero en una fracción muy corta de tiempo, Kenshiro pudo pararlo sin problema alguno, ya dándole una velocidad supersónica. La resistencia de Kenshiro ha sido muy amplia, incluso antes de revivir, Shin aclara que Kenshiro tiene una resistencia sobrehumana. Posteriormente se vio que Ken se aguanta un ataque de un tanque de guerra, el ataque de Ein, un cazarrecompensas que rompía cabezas como si nada, la explosión de una casa entera, aun si le cae una pequeña estructura, es capaz de seguir luchando, el láser de Kaiô, el cual podía destruir barcos piratas y generar una onda de gran tamaño, aunque especulativo decir que tan grande era, aguantarse infecciones como veneno o sustancias paralizantes, resistir electricidad, resistir una pelea de alguien tan fuerte como 100 hombres juntos, un combate contra guerreros sobrehumanos como Shin o Haji, u otros guerreros tan poderosos como el caso de Shu.
resistió un derrumbe de un castillo aún estando dentro, posteriormente repitió esa hazaña pero estando adentro de un crucero de guerra, el cual estaba siendo bombardeado, y Kenshiro salió casi ileso de entre sus escombros. Un combate contra Faltó, con el que abrieron los cielos de la magnitud de su pelea, un combate contra el general Souten, con el cual en su pelea generaba ondas que destruían edificios enteros que estaban deteriorados, un combate contra su propio hermano Io, que aunque se afirmase que estuviesen igualados, Kenshiro pudo superarlo venciéndolo. Igualmente, como no resaltar sus combates más destacables con los guerreros más poderosos de sus tierras, en 3 ocasiones distintas se enfrentó a Rao, en una casi muriendo, y en las otras 2 venciéndolo. Tener en cuenta que Rao tenía la capacidad para destruir gran parte de un edificio, y vencer a un Kenshiro estructural fácilmente en el pasado. Posteriormente enfrentarse al hermano de Rao, el cual afirmó ser más fuerte que su hermano, este mismo creado láseres tan poderosos capaz de destruir barcos o teniendo un gran tamaño, de nuevo, Kenshiro pudiendo mantener un combate a muerte con él, esto dándole una escala estructural a Kenshiro. No hay mucho que decir de su durabilidad, sin embargo, Kenshiro es capaz de andar días en pie y dando pelea a bandidos, aunque su durabilidad se reduce si su contrincante se trata de un experto en artes marciales como él, reduciéndolo su durabilidad a horas. Si hablamos de su inteligencia, Kenshiro se luce, él es prácticamente un genio en su materia, él entrenó el Hokuto Shinken desde su nacimiento prácticamente, se ha perfeccionado toda su vida en esa materia, tener en cuenta que no cualquiera puede aprender esta técnica marcial. Además, en trampas normales él no cae nunca, y también sabe con exactitud dónde se ocultan sus enemigos, aun si estos se camuflan, posteriormente descubre las debilidades de sus oponentes, aun si es una tan retorcida como cambiar los puntos vitales de su cuerpo, Kenshiro podrá deducirlo tarde o temprano, y saber los patrones de sus adversarios, al punto de poder luchar ciego. Lina lo explica una vez muy bien, Ken puede memorizar ataques instantáneamente, por lo que no importa mucho que tanto luchen contra él podrá vencerte fácilmente después de un tiempo. Sin contar que, Kenshiro ha tenido mucha experiencia en peleas contra artistas marciales, algunos siendo tan expertos como él, otros siendo gobernantes de sus respectivas tierras, y otros al punto de ser más fuertes que el propio Kenshiro, o al menos es como él mismo se refiere a ellos. Como máxima hazaña, Kenshiro ha sido capaz de aprender una técnica del Hokuto Shinken, pero ojo, se trata de una técnica que ningún maestro de los 2000 años de la historia del Hokuto Shinken ha aprendido jamás. Kenshiro la ha podido aprender en una de sus peleas más duras, y fue una de las 2 únicas personas que la ha podido aprender, aunque detallaré más de ello en el apartado de hacks. En cuanto a su ingenio, de vez en cuando este tiene ideas para atacar a sus contrincantes, en ocasiones se hace pasar por muerto para infiltrarse en bases militares, o para acercarse más a sus oponentes. Al igual que en ocasiones, sale de múltiples trampas fácilmente, o es capaz de atacar a sus rivales no importando la situación en la que esté. En su desarrollo destaca, pues Kenshiro a lo largo de Hokuto no Ken se ha vuelto efectivamente más poderoso con cada enemigo que se enfrentaba, pasando de seres sobrehumanos como Shin, a ya estructurales como su hermano Rao, e incluso más como el gobernante Kaio. Cada enemigo es mucho más fuerte que el anterior. Que va, antes de ello se afirmó que Kenshiro ha estado entrenando desde su nacimiento, y desde su resurrección demostró ser más fuerte, resistiendo heridas que el viejo Kenshiro no pudo. También Rao ha afirmado que Kenshiro puede aprender de la técnica de su contrincante con solo ver. Esto sonara raro, si no fuese porque posteriormente, utilizó una técnica de ayuda, y a dicho maestro tan solo lo ha visto combatir. En pocas palabras, solo le bastó ver su pelea para emular su ataque. Esto sonara meloso y un poco tonto fuera de contexto, pero el amor que siente hacia Yuria lo hace más fuerte. Esto no es metáfora si tomamos en cuenta que en ese mismo capítulo, Kenshiro ha podido hacer una técnica que ningún maestro del Hokuto ha podido hacer por más de 2000 años, en una situación en donde su amada corría peligro. Su rango de ataque es un poco raro, pero, en resumen, sus ataques normales y más famosos requieren de contacto físico. Específicamente, Kenshiro tiene que tocar los puntos vitales de su rival para poder ejecutar su técnica, pero de nuevo, antes debe tocar dichos puntos vitales.
Aunque para la suerte de Kenshiro, tiene otros hacks que tienen otro rango de ataque, una copia de un ataque que iba a un par de metros, su láser debe pasar un par de metros, su control de aura rompía algunas columnas alrededor suyo, incluso esta le crea un tornado que llega a un par de kilómetros, aunque esta aura debe estar a la par con alguien, aparte de que las ondas de los golpes de Kenshiro tienen más rango, al punto que llegan a los cielos, o destruyen edificios a su alrededor, pero estas se generan a través de golpes que chocan contra alguien de su talla, no es como si Kenshiro pudiese hacer esto por sí solo. El poder destructivo de Kenshiro va muy ligado a sus capacidades físicas, y como mencioné antes, estas van desde destruir muros, rocas, pisos, abrir el cielo, prisioneros gigantes, crear tornados enormes, partes de un edificio, incluso varios edificios a la vez, aunque estaban deteriorados, seres de talla sobrehumana como Shin, estructural como lo es Souten, o incluso más como lo es Rao, aunque es especulativo saber qué tanto. El hacks de este personaje es variado, pero más que nada, su técnica se basa en el Hokuto Shinken, técnica que consiste en concentrar la energía del usuario y golpearla contra un oponente en sus puntos vitales, para que así el cuerpo de su oponente se destruya en el interior. En palabras más vulgares, Kenshiro toca ciertos puntos de su oponente, y hace lo que quiera con este, cosas como hacer que los órganos de su rival se inflen a tal punto que exploten, matándolo de manera instantánea, aunque cuántos segundos pueden pasar para que sus órganos se inflen y exploten ya es decisión del propio Kenshiro, desde hacerlo de manera instantánea o que pasen cierta cantidad de segundos. Puede hacer que alguien cuente la verdad en contra de su voluntad. Puede controlar el cuerpo de su rival en contra de su voluntad, y hacer lo que Kenshiro quiera. Pueden hacer que las manos de su oponente no suelten cierto objeto específico, hacer que sus rivales estén en contra de sus propios líderes así atacándolos a ellos, hacer que los músculos se controlen como Kenshiro quiera, desde hacer que se muevan por sí solos, caminar hacia atrás sin que el rival pueda oponérsele, hacer que sus brazos se muevan en contra su voluntad, hacer que sus músculos se doblen a sí mismo de manera casi imposible, hacer que un espadachín utilice sus propias espadas para así suicidarse, hacer que sus nervios sean hipersensibles, haciendo que el rival sienta dolor con el roce de su ambiente por su sensibilidad, hacer que su rival pierda el equilibrio en una pelea para que éste no pueda pelear, hacer que el rival no pueda respirar de ninguna forma, hacer que el rival quede completamente ciego, o hacer que el rival sufra un dolor insoportable. Puede paralizar a un oponente y hacer que luego se olvide de lo ocurrido, una técnica buena si lo que se quiere lograr es infiltrarse sin que lo escuchen. Puede curar la ceguera de niños, o poder curar la mudez de cualquier persona. También puede curar a alguien envenenado, incluso si es el mismo. Puede transferirle energías a alguien cansado. Puede reducir la musculatura de cualquier rival suyo, o en otras palabras, reducir lo que sería su fuerza y resistencia. Puede anular un ataque de ondas de unos guardias poderosos, y dichos ataques cortaban guerreros como si nada. Demostró poder hacer el Sekatsukou, una técnica que le da más poder físico a otra persona, pero a su vez, le acorta la vida de manera rápida. Es capaz de regenerarse, aunque su recuperación es bastante lenta. Por su increíble inteligencia y concentración, es capaz de duplicar el ataque de su oponente, ya sea después de recibir daño como con Faltó, o con tan solo mirar, como con Yuga, ambos ataques de niveles y daños sobrehumanos que llegan a un par de metros de distancia. El detalle está en que este ataque solo lo puede usar pocas veces en pelea, aunque es indeterminado qué tanto tiempo necesita para poder seguir usándolo. No sé cómo, pero por alguna razón es capaz de emanar energía de sus manos, haciendo un efecto de un láser tan potente para dañar levemente a gobernantes de talla estructural. Kenshiro posee un aura que le permite hacer cosas interesantes, entre ellas es capaz de mover objetos y lanzarlos, crear una onda que hacía que una catarata se moviera hacia arriba, crear un campo protector que asesinaba de manera instantánea a quien se le acercara, o lo protegía de ataques enérgicos, y por último, con el chocar contra un aura de su talla, es capaz de crear un tornado, para que posteriormente se encuentre volando un par de metros con su rival, hasta que uno de los dos quede dañado. Por último, y como su habilidad más poderosa, está el Muso Tensei. Les explico, el Muso Tensei es una técnica que permite al usuario entrar en un estado de nada que los hace impermeables al ataque y hace que su cuerpo sea imposible de seguir a través de ilusiones. Con este poder, Kenshiro llega a ser prácticamente intangible, haciendo que nada ni nadie le pueda golpear. También les permite comunicarse con las almas de los rivales caídos que Kenshiro elija y haya conocido, y usar sus técnicas en combate, al igual que estos le deben proteger y comunicarse con Kenshiro.
Para ser específico, eligió a Toki, Rei, Ryuka, 5 maestros del Nanto, faltó, y su hermano Rao. De ello, Kenshiro pudo duplicar un ataque de ondas de Rei, los movimientos de Toki, muchas de las habilidades de Shu para poder luchar ciego, y el aura de Rao, el cual protegió a Kenshiro de un ataque mágico de Kaio, que como dije, debería ser mínimo estructural al dejar fuera de combate a Kenshiro. Los guerreros elegidos por Kenshiro van desde maestros de artes marciales muy buenos, que poseen las mismas capacidades físicas que Kenshiro, y ataques muy poderosos, algunos llegan a ser hasta congelantes, aunque todos se basan en el Okuto no en el Nanto, técnicas de daño interno o externo. El único modo de hacerle daño a Kenshiro con este poder, es que su rival también posea este hacks, de este modo, se podrá hacerle frente a Kenshiro, y, aún así, ni el mismísimo Rao pudo derrotar a Kenshiro, por lo que ya deben de darse una idea que tan poderoso vuelve el Muso Tensei a Kenshiro. Kenshiro posee algunas debilidades, como que puede sangrar con cosas con filo fácilmente, aunque esto no lo detiene al pelear, si lo hace sangrar. Hay un detalle con el Okuto Shinken, y es que puede ser resistida, o incluso anulada si se maneja una técnica similar al Okuto Shinken, y solo hace falta conocimiento mínimo para poder ser anulada. También no es tan débil ante otras técnicas, como el Nanto Seiken, el cual se basa en daño externo, o del propio Okuto, con el cual puede salir lastimado de gravedad. Eso es todo por parte de la leyenda de finales del siglo, ahora que siga el versus. Ambos son la representación masculina que hoy en día la gente necesita, fuerza, firmeza, rudeza, etc. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de su masculinidad, o de quién tiene mejor meme. Estamos aquí para determinar a un ganador en un hipotético combate. Ambos son poseedores de técnicas y habilidades especiales, pero aún con eso, ellos son más de usar principalmente sus capacidades físicas al iniciar un combate, y estas habilidades no son usadas a menos de que quieran terminar el combate rápido, por lo que, para ver quién tendría la ventaja principal, habría que ver quién tiene potencias físicas superiores. Primero, fuerza. Ventajosamente, Kenshiro se lleva este aspecto de lejos. Yotaro es fuerte sin duda, tras su análisis no cabe duda alguna, pero es que al lado de Kenshiro, digamos que no hay punto de comparación. Las hazañas más resaltables de Yotaro son las ocasiones en las que este pudo repeler y destruir estructuras de la misma dureza de un diamante. Este mineral es conocido como el más duro de todo el mundo, pero ¿qué tanto? Bueno, realmente todo tiene un punto de quiebre, por lo que incluso un diamante pequeño puede sucumbir ante un martillo con un determinado tiempo. Sin embargo, si se es necesaria mucha fuerza de impacto para poder destrozar una cueva entera de este mineral, pero no hay un cálculo específico de qué tanto se pueda hacer de ello, y aunque en internet se muestre como una prensa hidráulica destroza uno con una fuerza de 150 toneladas, cabe resaltar que el diamante es falso, ya que incluso los diamantes más grandes encontrados apenas si son del tamaño de una mano, y aun si fueran reales, se necesitan de otros factores de medición para determinar qué tan fuerte tiene que ser alguien para romper cierto tamaño de un diamante. De lo contrario, no habría mucha diferencia entre la fuerza de Yotaro y un martillo, ya que sí, un diamante es duro, pero también es muy quebradizo. Pero aún así, como recordarán, Yotaro pudo expulsar una fuerza de choque que hizo estallar 3 pisos de una escuela. Estaría haciendo un headcanon si intento calcular el peso del edificio en cuestión, por lo que usaré un cálculo más simple, suponiendo que Yotaro tuviera esa potencia de golpe en cada uno de los puñetazos que da, implicaría que con una serie de golpes consecutivos este podría destruir los 3 pisos, una potencia muy grande, pero incluso suponiendo que los 3 pisos fueran arrasados por completo, sería una fuerza equivalente a una milésima parte de un kilotón. Para que no se queden confundidos, un kilotón es una medida de destructividad en base a explosiones nucleares. Y con solo un kilotón basta para destruir un edificio y varios de su alrededor, y bueno, Yotaro tendría una milésima parte de esa potencia. Ahora vamos con Kenshiro. Kenshiro, sin contenerse en un punto, emanó tanto poder que desestabilizó edificios que estaban alejados de él. Si bien estaban en ruinas, por más deplorables que estuvieran, se necesita una fuerza mínima de cientos de kilos para mover incluso los puros escombros, y como dije, Kenshiro los derrumbó sin siquiera estar allí. Esta fuerza como mínimo sería una fuerza de 0.1 kilotones de poder, 100 veces más que Yotaro, y eso que aún faltaría hacer scaling, ya que la fuerza de Kenshiro fue en aumento. Con todo eso, incluso si especulativamente Yotaro aumentara de fuerza al volverse adulto, estaría lejos de equiparar a Kenshiro.
Velocidad. Kenshiro puede reaccionar, pelear, y superar a seres tan veloces que dejan alentadas a las balas de ametralladoras. Con eso, y los Scalinks hechos, su velocidad superaría velocidades supersónicas. Es un tanto difícil de calcular, pero con seguridad uno podría afirmar que supera el Mach 100, incluso podría rondar por el Mach 1000 o hasta superarlo. Ahora, Yotaro en múltiples ocasiones no solo ha hecho hazañas similares a Kenshiro, sino que ha peleado con seres que rondan, y hasta superan la velocidad de la luz, sin contar que efectivamente se nos ha confirmado que este es capaz de pelear a por lo menos 2C. Por lo que, no hay punto de comparación. Yotaro es muchísimo más rápido que Kenshiro, por lo que él siempre le encestará sus golpes siempre y cuando esté dentro de su rango de ataque. Resistencia. Como se dijo en el análisis, Yotaro es alguien que puede resistir golpes de Dio, un vampiro cuya fuerza es comparable con el mismo, y este le ha dejado con los huesos rotos, y Yotaro podía seguir peleando como si nada. Su resistencia es claramente superior a su fuerza de golpe, ya que si los golpes son equivalentes, serían unos golpes de la milésima parte de un kilotón, por lo que ni eso basta para lastimar a Yotaro, pero ya estaría especulando un poco, ya que posteriormente se le ha visto lastimado por explosiones, si bien no débiles, si muy lejos de lo que Yotaro había aguantado antes, o bueno, siempre se podría indagar en que dicha explosión es más de lo que aparenta, pero aún así. Kenshiro pudo soportar ataques de seres equivalentes a él en fuerza, es decir, la décima parte de un kilotón, y este ha salido con heridas muy leves, por lo que, no hay mucho que decir, Kenshiro gana en este apartado. En destructividad, al ser ambos físicos, sería lo mismo que en fuerza, por lo que, Kenshiro podría acabar con Yotaro de un golpe, pero antes tendría que siquiera llegar a él, y ese es el problema. El rango de Yotaro es corto, pero suficiente para ver venir a Kenshiro lentamente acercándose a él, y no se podría escabullir por algún lado debido a la masiva precisión de Star Platinum, y Yotaro podría darle cientos de golpes a Kenshiro, pero para poder herir a Kenshiro, él tendría que estar parado golpeándolo por horas para hacer que este siquiera sangre, y aún así, Kenshiro podría curarse de eso. Podrían estar así por un buen rato, pero no se irían nunca de esa manera, por lo que todo dependería de los poderes de ambos. Kenshiro tiene ventaja en variedad de poderes. El Hokuto Shinken no es un arte marcial común que se aprende así como así, sino que tienen que pasar cierta cantidad de años para comprenderlo, y perfeccionar las técnicas que contraen estas artes marciales. Aún así, aunque Kenshiro pueda controlar a Yotaro con sus técnicas, haciéndole básicamente lo que él quiera, primero tendría que poder alcanzarlo en su rango de 10 metros, en donde aunque se pudiera mover el triple o cuádruple de la velocidad que ha demostrado, no bastaría para escapar de la vista de Star Platinum, que no solo tiene precisión específica, sino que su reacción sobrepasa la velocidad de la luz, a pesar de ciertas incoherencias en la serie, aunque en sí no determinan una debilidad en el Yotaro joven. De la misma manera, Yotaro no podría sobrepasar dicho límite, por lo que tarde o temprano Kenshiro descubriría que ese es el rango máximo de ataque de Yotaro por su ingenio al combatir, haciendo imposible que Yotaro pudiera atacar con cosas como el Starfinger. De la misma manera, aunque Kenshiro usara ataques de distancia, estos difícilmente llegarían a Yotaro una vez entren en su rango, distancia en donde este podría evadir dichos ataques al ser más lentos que su reacción. El resto de ataques de Kenshiro caerían en el mismo problema, y a su vez, este tarde o temprano caería en el rango de alcance del stand de Yotaro, pues aunque su rango sea corto, sigue siendo más rápido, y poco a poco irá por Kenshiro. Aunque para este punto a Kenshiro le quedaría su arma secreta, el Musou Tensei, técnica que no solo crearía ilusiones para confundir a Yotaro, sino que hace al portador prácticamente intangible a dichos ataques físicos. Y hasta puede traer almas vencidas para pelear en su ayuda. Con todo esto, aún en el rango estable de Yotaro, Kenshiro tendría una ventaja ligera a comparación de hace un rato, y si digo ligera es que a pesar de ser ayuda extra, siguen siendo almas, espíritus al mando de Kenshiro, como un stand, solo que aún con estos, sigue siendo más lentos que Yotaro y su stand, y el hecho de ser espíritus no implica que ya pueda ver a Star Platinum, aunque de la misma manera Yotaro tardaría en hacerle efectos dañinos a estos seres. Lo complicado serían las ilusiones, pero de la misma manera, seguiría pudiendo reaccionar a Kenshiro aun si estuviera a 1 centímetro de distancia.
Y sí, todos estos maestros del combate podrían usar sus técnicas al mismo tiempo para complicarle todo a Yotaro, el problema es que esta técnica es falible, a tal grado de que se deshacerá cuando el escenario se esté desestabilizando, cosa que causarían los puños de Yotaro que aunque no llegarían a la potencia de estos 5 poderosos entes, bastan para crear ondas que destruirían el entorno en el que pelean incluso si este no sabe de la debilidad de la técnica de Kenshiro. Y sí, Kenshiro podría repetir el ataque, pero para dicho punto Yotaro ya habría descubierto la habilidad y su contrarreste, pero aún más importante, la clave de la conclusión de este combate se la llevaría el tiempo. De querer acabar rápido el combate, Yotaro puede congelar el tiempo, y rápidamente hacer su movimiento final, efectuar un golpe lo suficientemente potente para hacer estallar la cabeza de Kenshiro, o ir directamente por su corazón u órganos para no tener una sola oportunidad de que se recupere o siga atacando, así dándole la victoria. Este combate costó un poco más de lo que originalmente se tenía pensado. De hecho, en cierto punto el versus ni siquiera iba a ser iba a ser con Jonathan, personaje que tiene más cosas en común que el mismo Yotaro, pero al final de cuentas optamos por Yotaro ya que el versus era muy desbalanceado. Aún así, se podrá argumentar por qué Kenshiro ganaría en otras circunstancias, y concordamos, de hecho, en un combate casual Kenshiro ganaría, esto ya que de esta manera Yotaro se quedaría muy por debajo de Kenshiro, pues este no es de pelear por diversión, solo pelea en serio cuando el enemigo realmente representa una amenaza letal, cuando no está enseñando algo, o directamente porque está enojado, delimitando mucho sus ataques, pues al no ser a muerte nunca dañaría a Kenshiro, así dándole la victoria al usuario del Hokuto Shinken aun si no usara el Musou Tensei. Pero para ver todas las variables posibles, optamos por un combate a muerte, así no dejando algún cabo suelto en este combate que por más ataques que usaran ambos, todo se definiría en esto a final de cuentas. En todo caso, esperamos que les haya gustado este versus, si quieren que hagamos algún otro versus, ya sea entre nosotros dos, de manera individual, o con otros miembros, pueden dejarlo en comentarios para que la petición sea tomada en cuenta. En cualquier caso, hasta la próxima.